Asamblea, compañeras y compañeros, quiero llamar su atención el día de hoy sobre la conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Como presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, me parece que es necesario recordar que este 2025 se cumplen 10 años de haber sido proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura este día. De acuerdo con el último informe de este órgano, a finales de 2024 más de 139 países contaban ya con leyes que garantizan acceso a la información. El derecho a la información ha sido consagrado, considerado parte fundamental de la libertad de expresión, teniendo su antecedente contemporáneo el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y antes aún en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En nuestro país, el derecho a la información tiene un largo camino ya, desde que en 1977 se estableciera constitucionalmente que este derecho sería garantizado por el Estado. Posteriormente vendría el reconocimiento de convenios internacionales protectores de este derecho, tales como la Convención Americana de los Derechos del Hombre y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por nuestro país en 1981, y más recientemente el Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, el cual fue ratificado por el Senado en noviembre de 2020. Tal como lo reconocen los instrumentos internacionales, en la materia, las libertades de opinión y expresión incluyen los derechos a investigar, recibir, difundir informaciones y opiniones sin limitación de fronteras y por cualquier medio. Es en la facultad de investigar y recibir informaciones donde radica el corazón del derecho del acceso a la información pública. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado en numerosas sentencias que la importancia de la libertad de expresión, del derecho a la información y de su vertiente, el derecho al acceso a la información pública, no solo radica en su ejercicio individual, sino también en su trascendencia colectiva. Y que es el derecho a la información no solamente beneficia a quien lo ejerce, sino que tiene un impacto social, un impacto en su entorno. Por otra parte, su carácter instrumental resulta fundamental para el ejercicio de otros derechos humanos. Su protección, respeto y garantía no solo es un fin en sí mismo, sino un medio para hacer valer todos los derechos fundamentales. Así pues, compañeras y compañeros, pensemos que el derecho de acceso a la información sirve efectivamente, como ha quedado evidenciado desde su reconocimiento para conocer y denunciar abusos desde el poder, casos de corrupción o del mal ejercicio del servicio público, pero también sirve para facilitar y mejorar la vida cotidiana de las personas. La utilidad de este derecho no solo es teórica o mediática, es práctica. Pensemos, por ejemplo, en las personas que buscan información sobre los centros de salud cercanos para acudir a ellos, o bien en la convocatoria y requisitos de inscripción que necesita conocer un estudiante de una institución de educación superior. Incluso conocer el nombre de algún funcionario público y a quien quiero dirigir una queja o un medio de contacto para reportar al ayuntamiento alguna necesidad en la infraestructura pública. O un parque que requiere ser podado, recibir la respuesta de quién sea el funcionario responsable. Todo esto es parte de ese derecho a la información pública. Este año, la UNESCO ha decidido celebrar el Día Internacional del Acceso a la Información con un enfoque en la importancia del acceso a la información ambiental en la era digital. Por ello, en esta ocasión, me gustaría también llamar la atención
sobre la necesidad de garantizar el acceso a la información clara, oportuna y suficiente de cara al inicio de la temporada de ciclones, huracanes y otros fenómenos meteorológicos. Para ello, ciertamente deben aprovecharse los medios digitales, las tecnologías y los medios de información oficiales para dar a conocer efectiva y rápidamente los avisos que requiere la población para proteger su vida, en primer lugar, su patrimonio y sus fuentes de ingreso. Sabemos que este es un desafío institucional y presupuestario, pero resulta necesario para enfrentar los efectos cada vez más frecuentes y devastadores del cambio climático en nuestro estado. El acceso oportuno a la información permite la participación de las comunidades, su colaboración en los programas de prevención y atención de desastres y la solidaridad y autocuidado de la misma población. De acuerdo con la UNESCO, el acceso a la información es particularmente importante para las poblaciones en riesgos de desastres ambientales debido al cambio climático. Por ello, debemos plantearnos también la pertinencia de que el gobierno de la entidad destine recursos para la operación de sistemas de alerta temprana, así como una mayor coordinación con las autoridades municipales para garantizar que la información llegue por cualquier medio a las poblaciones y comunidades que pudieran ser afectadas. Por supuesto, debe continuar la colaboración y coordinación con las dependencias federales, CONAGUA, CENAPRED y la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el fin de aprovechar las tecnologías y herramientas con las que cuenta la Federación para poder proteger a nuestra población. La prevención de desastres es un ámbito de especial importancia en nuestro estado. Precisamente con motivo de este Día Internacional debemos preguntarnos cómo garantizar efectivamente la universalidad del derecho a la información. ¿Cómo podemos lograr que las alertas lleguen más rápido a las comunidades más alejadas? ¿Cómo asegurarnos que la información se dé a conocer en todas las lenguas que se hablan en nuestro estado? ¿Qué medios podemos emplear para no excluir a las personas que no tienen acceso al Internet o incluso a medios de comunicación convencionales y que ello no impida que conozcan a tiempo los riesgos de un fenómeno meteorológico o a dónde acudir para resguardarse o cómo acceder a programas de recuperación? Garantizar la universalidad del derecho a la información significa garantizar su gratuidad, asequibilidad y accesibilidad en condiciones de igualdad y no discriminación. Veamos que ello se lleve a cabo. Muchas gracias.